Seguimos en Cosechas y Negocios con José Barbero, decano del Instituto Tecnológico Ferroviario de la Universidad Nacional de San Martín. José, veíamos que a nivel ferroviario seguíamos más o menos en la misma situación de los últimos no sé cuántas décadas o cuántos años, lamentablemente. Y a nivel vial no crece, no avanza mucho las inversiones en infraestructura para ampliar los carriles, ampliar las autopistas. Hace muy poco, el año pasado creo que fue, o este año, Cristian, corregime si me equivoco, que se presentó el Plan Estratégico Agroalimentario. El año pasado. El Plan 2000... Al 2020, que en producción de granos prevé un volumen de cosecha de 160 millones de toneladas contra los 100 que se logran hoy. ¿Cómo hubo un correlato a nivel transporte y logística para este plan, por ejemplo? ¿O hay? Bueno, este plan es hacia futuro, ¿no? Lo que ha pasado, en los últimos años la inversión vial aumentó mucho, ¿eh? Yo creo que en el año, yo no tengo cifras del 2011, pero en el 2010 se invirtieron casi 2.000 millones de dólares en vialidad. Si uno toma un poco la evolución histórica, desde el año 2006 más o menos en adelante, la inversión creció mucho. Muchos se pueden preguntar, primero, la inversión la medimos en dinero, en materia de obras eso depende de los precios, ¿no? Con lo cual ahí hay que hacer un cálculo que es muy difícil para ver cuánto hemos crecido, pero sin duda ha habido un esfuerzo de inversión. La otra gran pregunta es dónde se concentró, en qué lugares, en qué provincias, en qué tipo de obras, ¿no? Creo que ha habido un esfuerzo, pero también el país ha crecido mucho en la motorización, ha crecido en la actividad económica y bueno, y en el agro que es un gran movilizador, con lo cual da la impresión que a pesar del esfuerzo nos vamos quedando atrás, ¿no? El plan agroalimentario presenta un desafío fenomenal, porque bueno, esto es toda una expresión de deseo, una voluntad, me parece muy bienvenida, pero ahora hay que alinear la política de transporte para que pueda dar satisfacción a eso, si no se puede constituir en un escollo realmente para cumplirla. O sea, la logística puede llegar a ser un escollo insalvable para este plan. Y me parece que hay muchas cosas que hacer. Yo creo que para pasar a esos volúmenes realmente tenemos que modificar la matriz de cargas en el sentido que hablábamos hace un ratito, ¿no? O sea, el transporte ferroviario va a tener que tomar un rol mucho mayor que el que tiene. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza? ¿Como una imposición? ¿Como un incentivo? ¿Como... No, yo no creo mucho en eso. Hoy está habiendo una brecha de costos, no sé cuánto se reflejan los precios, pero de costos crecientes entre el transporte ferroviario y el carretero por el aumento de los precios de los combustibles y también por la recuperación salarial. El camión es más mano de obra intensiva realmente, claro, ¿no? Entonces, hoy se está produciendo una brecha. Yo creo que si el ferrocarril tuviera una capacidad que hoy no tiene, y un servicio con una calidad que hoy en general no tiene, en algunos casos sí, otros no, tendría una posibilidad de captación sustancialmente mayor. De cualquier manera, yo creo que una política de reactivación ferroviaria está atada a un programa de inversión importante. Yo creo que habría que atarla a algunos compromisos de cargadores para que el Estado se tire a la pileta y haga inversiones grandes. Tendría que tener muy baja incertidumbre de que eso efectivamente se va a usar. Y el otro tema es que, digamos, tienen que estar estos accesos de los que hablábamos hace un rato y material rodante que hay que ver si los operadores y el marco regulatorio actual realmente permite que uno piense que alguien va a incorporar, no sé, 200 locomotoras en la Argentina o 25.000 vagones. Esas son más o menos las cifras de lo que puede hacer falta. Habría que hacer contratos a largo plazo que justifiquen la inversión. Y tendría que haber, bueno, por un lado sí, algunos compromisos de cargadores pueden ser muy útiles y por otro lado un marco regulatorio que digamos, cada locomotora vale $2,5 millones de dólares. Entonces meterse en eso y no es comprar una, es una jugada importante, ¿no? Por eso creo que algún acuerdo público-privado, si estuviera bien estructurado y bien asentado jurídicamente, puede llegar a ser una solución. José, ¿hay forma de conocer los costos ocultos por esta ineficiencia o por este déficit tal vez de infraestructura o de capacidad logística para el movimiento de cargas? ¿El mundo ha logrado, digamos, contabilizar cuánta competitividad se pierde en una producción, digamos, exportable primaria como la que estamos hablando acá por no contar con un sistema de transporte eficiente? Bueno, siempre el tema de los costos de transporte es tan controvertido y difícil, ¿no? Costos ocultos, uno diría, bueno, por un lado nosotros tenemos una asignación modal que no es óptima, con lo cual, digamos, estamos usando más unos medios que son, de unos modos de transporte que son menos ecoeficientes que otros. Ahí podríamos tener una ganancia y uno podría decir que hay un costo oculto porque no estamos haciendo el uso más adecuado de los modos de transporte. Por el otro lado, hay una cantidad de trabas y mecanismos en el quehacer cotidiano que también pueden estar alterando, ¿no?
Yo no tengo idea de que haya números muy precisos sobre esto. Y son estos campos donde siempre es posible mejorar y siempre hay cosas que corregir y ahí tenemos que ir, ¿no? Ahora, yo tengo la impresión que el plan agroalimentario nos presenta un desafío que va más allá de la mera cuestión modal. Yo empecé en estos temas trabajando en el Estado, en el año 75, hace ya muchísimo, y en aquella época 2/3 de las exportaciones de granos argentinas eran por los puertos atlánticos, léase Bahía Blanca, que en Medellín o en Mar del Plata en aquella época también exportaba un poquito. Y 1/3 por el litoral fluvial, básicamente en zona de Rosario y más al sur también, Santa Fe, Paraná, Diamante. Y hoy nosotros tenemos una concentración muy fuerte en el litoral fluvial, 2/3 por lo menos de las exportaciones de granos salen por todas estas terminales de norte y sur de Rosario, y por lo que yo he visto del plan agroalimentario y dónde podría producirse estas 60 millones nuevos, y realmente o es en la zona núcleo o es en el norte del país, con lo cual si uno proyecta esta situación, que tendríamos que 50, de esos 60 millones de toneladas nuevas, no sé, 45 van a salir por el río. Y ahí uno se pregunta si la Argentina no entraría en un esquema demasiado vulnerable, en que una parte tan fuerte de su comercio exterior realmente depende de la navegación fluvial. Más allá que el río es fantástico, es un recurso muy bueno, podemos hacer un uso mejor, hay mejoras que pueden hacerse en la vía navegable. Se puede usar el río Uruguay también, ¿no? Se puede incorporar al... Bueno, el río Uruguay más o menos, el río Uruguay realmente es navegable y con buques de cierta dimensión en su porción inferior, pero el grueso, tanto donde está la zona productiva como la navegabilidad del río, realmente pone todo el peso sobre el río Paraná. Ahora, y José, ¿no? Y buscar la salida al Pacífico, digamos, mejorar lo que hoy se tiene con la salida por el Pacífico, ¿es posible? Sí, posible es, pero yo soy poco optimista con eso. Soy poco optimista porque realmente el transporte ferroviario es muy eficiente, es tremendamente eficiente, sobre todo cuando es en llanura. Si uno tiene que cruzar la cordillera de los Andes, que es uno de los obstáculos geográficos más grandes del planeta, los trenes pierden mucha eficiencia. Y pasó en el norte, ¿no? No es tan fácil. Es posible, sobre todo para aquellas zonas productoras que están más cerca del piedemonte, ¿no es cierto? Pero para muchas otras que están más cerca del litoral fluvial realmente no tiene tanto sentido. A veces también hay un poquito de percepción equivocada con las distancias náuticas. Hoy, por ejemplo, Singapur está más cerca de Buenos Aires que de Valparaíso. O sea, el Pacífico es muy grande. Elija, ¿no? Claro. Sí, depende de la ruta que se elija, está más cerca. Obviamente por abajo del Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Claro. Pero bueno, el norte de China sí está, o el Japón están más cerca de los puertos pacíficos, pero el sur de China y todo el resto de Asia está más cerca de los Atlánticos. O sea que es un tema controvertido. De cualquier manera, yo creo que nosotros tenemos en los puertos atlánticos un potencial muy grande por explotar, pero para que eso no implique sobrecostos de transporte terrestre importantes, creo que el ferrocarril eficiente puede ser justamente una herramienta básica. Y eso reduce este tema, que yo veo que es un tema de largo plazo, de vulnerabilidad que podemos enfrentar, ¿no? José Barbero, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, José. Por favor, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Próximo.